En esta mañana tenemos un privilegio más. Cada uno de nosotros que participamos de estos eventos, y estoy hablando de los cultos, es algo que Dios en su misericordia nos permite hacer. Es algo que Dios en su misericordia nos recibe a pesar de nosotros. Y aparte de eso, en cultos como estos nosotros resaltamos aspectos fundamentales de lo que dice las Escrituras en cuanto al vivir diario. Y una de las cosas que vemos fundamental en la vida de cualquier ser humano, porque Dios lo diseñó así, no es bueno que el hombre esté solo. Una de las cosas fundamentales de la sociedad es el matrimonio. Sin embargo, en el contexto donde nosotros estamos viviendo, hay muchos desvíos en cuanto a lo que es el matrimonio. Y eso cada día se va haciendo casi como natural, casi como normal, a pesar de lo anormal que es. Y como iglesia, nosotros tenemos la tarea de resaltar, defender y promocionar lo que presenta las Escrituras en cuanto al matrimonio. Y yo en esta mañana, aprovechando la oportunidad, yo quiero recordar algunos aspectos que presentan las Escrituras en cuanto a desvíos que se dan del diseño divino en cuanto al matrimonio. Y cada uno de los que estamos aquí, que estamos casados, al mirar esos textos nosotros nos vamos a identificar con muchas cosas de esas. Los que no se han casado tienen sus temores. Algunos por la mala experiencia que tienen de pronto sus padres, algunos por la mala experiencia que tienen de pronto algunos amigos, vecinos. Sin embargo, ningún tipo de experiencia que haya alrededor de lo que Dios ha diseñado en cuanto al matrimonio es lo que nos debe guiar a nosotros para valorar, apreciar y aún disfrutar lo que es el matrimonio. El matrimonio sigue siendo como Dios lo diseñó. Y nosotros que proclamamos las Escrituras y que creemos en Dios, nosotros debemos defenderlo, no importa qué experiencia haya tenido aún yo mismo. Mi mala experiencia en cuanto al matrimonio no anula la importancia que él tiene, lo relevante que él es, y aún si tengo o tuve alguna mala experiencia en mi matrimonio, eso puede usarlo Dios para ayudar a otras personas para que no cometan los errores que yo pude haber cometido en el contexto del matrimonio. Y como en todos los matrimonios, en el contexto de la iglesia, nosotros hacemos como un resumen, recordando algunas de las cosas que presentan las Escrituras en cuanto a lo que es la base del matrimonio. Nosotros estamos convencidos que las personas que se están uniendo en matrimonio saben lo que vamos a decir. Estamos convencidos de eso. Los que se casan dentro de nosotros, cuando damos un sermón, una enseñanza, lo que estamos es recordando lo que ellos saben. En contextos como estos, todos nosotros venimos bien arregladitos, venimos con colonia, procuramos tener lo mejor puesto y participamos de esto, en el fondo porque sabemos que eso es bueno, independientemente de la experiencia que hayamos tenido nosotros en el matrimonio. Entonces, como nosotros hoy nos hemos reunido aquí para rendirle gloria y honor, gloria y honra a nuestro Dios, también vamos a rendir honor a lo que es el matrimonio. Nosotros recordamos que hay un texto que dice que honroso sea en todos el matrimonio. Entonces, cuando la Biblia habla de la honra en cuanto al matrimonio, está hablando de lo que es el valor, el precio, lo bueno que es el matrimonio. Y todo eso porque es diseñado por Dios. Ahora, en el contexto donde estamos viviendo nosotros hay una cantidad de cosas que atacan el matrimonio. La Biblia habla con precisión en cuanto a esas cosas. Nosotros, en nuestra experiencia matrimonial, los que estamos casados, nos damos cuenta que eso sí es así. Y que si no asumimos el compromiso que Dios dice en su palabra que deben asumir aquellos que se unen en matrimonio, nuestros matrimonios no duran nada.
si no hay ese compromiso que Dios presenta. Entonces, lo que hacemos es recordar lo que dicen las Escrituras. Nosotros sabemos, por lo que dice la palabra de Dios, que desde que el pecado entró al mundo, todas las cosas se dañaron, se distorsionaron. Cada uno de nosotros vamos desarrollando más, mientras más pasa el tiempo, independientemente de quiénes seamos nosotros, si yo soy pastor o si yo soy creyente o no soy creyente, la maldad en nosotros se va desarrollando, no importa qué posición tenga yo en la sociedad o dentro de la iglesia, esa maldad se desarrolla en todos los pecadores. Cada día eso es más. Y nosotros solamente tenemos que recordar, oye, antes éramos más temerosos de Dios, ahorita, a pesar de que conocemos más de la Biblia, somos más perversos. Nos desviamos más. Y eso es evidente, eso no es algo que se puede ocultar. Pero nos enfocamos en el contexto de lo que dicen las Escrituras. Y hay un texto que se leyó en Mateo, capítulo 19, desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Y aquí el Señor Jesucristo está siendo interrogado en cuanto a lo que es el matrimonio y por qué Moisés dio carta de divorcio o por qué dio permiso, licencia para que las personas se separen. Y Cristo da una respuesta y remite a estas personas a cómo fueron las cosas en el principio. Porque independientemente de lo que nosotros podamos estar experimentando aquí, nosotros no debemos depender ni de la experiencia que otros tienen en cuanto al matrimonio, son de valor. Tampoco vamos a depender de la orientación que hay en el ámbito de humanidades, como la psicología, la sociología, todas esas áreas que estudian el comportamiento humano y dan algunos postulados que por qué los matrimonios se separan y qué hay que hacer para mantenerse, pero que aún los mismos que presentan esos postulados tienen 1 y 2 y 3 matrimonios encima. Es decir, que eso no es la palabra de Dios lo que puede garantizar en la persona que ha nacido de nuevo que el matrimonio sea, como dice la Escritura, hasta que la muerte los separe. No hay otra forma. Entonces, voy a leer nuevamente Mateo capítulo 19, versículos 3 al 8. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y dice aquí, por cualquier causa. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, y va enfatizando, los remite al principio, cómo fueron las cosas? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y va a aclarar: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en el contexto es por cualquier causa. Eso, mientras más pasa el tiempo, a uno le sorprende que aún ya había antes, en el contexto legal, que habían algunas causales para el matrimonio que se podían aplicar. Ahorita, si su cónyuge dice: no, yo me voy a separar de él porque me da la gana, eso es suficiente. Pero había un momento: no, yo me voy a separar de él porque ronca mucho, y eso era una causal. Entonces, eso va en un proceso de deterioro cada día más, y de ahí que podemos y debemos valorar lo que estamos haciendo aquí en esta mañana. Sigue diciendo el texto que estos fariseos le preguntan: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Otra vez dice: mas al principio no fue así. Entonces las Escrituras nos está remitiendo a cómo fueron las cosas en el principio en cuanto al matrimonio, antes del pecado. Y vamos a mirar a través de las Escrituras qué es lo que indica cómo fue al principio. Al principio estaba diseñado que la separación por ninguna causa. Por eso se dice en los textos que va a decir que no abandone y que no deje, porque eso hace referencia al diseño divino, como fue al principio. En medio de nosotros hay una cantidad de cosas y vamos a mirar, solamente voy a mirar 6 desvíos y voy a mirar los textos con respecto a esto. Tengo aquí las cosas escritas para que tengamos
precisión de lo que quiero comunicar. En lo primero que quiero que tengamos en mente es que hoy en día está ese desvío de las uniones del mismo sexo. Cuando la palabra de Dios dice en Génesis, dice que varón y hembra los creó. Y después dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es así, no es unirse a otro hombre, no es unirse a otra mujer. Eso está diseñado así. Eso no hay que darle tanta vuelta. Pero estamos en un contexto donde esas cosas se están haciendo tan normales y que aún hay congregaciones que eso lo han dejado entrar y se promociona. Hay congregaciones, pronto en nuestro país todavía no se ve, pero hay congregaciones de personas gay o homosexuales, como queramos decirle. Y hay pastores de esas personas. Todo eso para decirle que aún dentro de los grupos cristianos que se basan en las Escrituras, ya ven eso como normal. Y entre nosotros, eso no es raro que quiera meterse. De ahí que nosotros debemos estar vigilantes y promocionando. Al principio eso no fue así. Y deberíamos resaltar lo que Cristo resaltó. Vamos a ir a cómo fue diseñado al principio. Porque hay deterioro en el corazón de las personas en cuanto al diseño que Dios ha dado a cada cosa. No solamente el matrimonio, pero como estamos hablando del matrimonio, ahí nosotros lo vemos así. Cuando Cristo se dirige a estos fariseos aquí, Él los remite a Génesis, diciendo qué fue lo que Dios diseñó. El apóstol Pablo, cuando él escribe a los creyentes en Éfeso, él en el capítulo 5, versículo 31, también le dice lo mismo, para enfatizar. Lo que pasa es que a veces uno no se detiene en esos detalles que se presentan en las Escrituras, pero independientemente de lo que se pueda estar promocionando aquí, nosotros estamos llamados a promocionar y defender cómo está el diseño divino, no importa quién sea. Es posible que usted tenga la experiencia de pronto con un familiar, con un hijo, con algo, no importa quién sea, eso no está diseñado así porque desde el principio no fue así. Y debe uno pararse en lo que dice las Escrituras en ese sentido, porque así lo presentó el Señor Jesucristo mismo cuando se dio la oportunidad. El otro aspecto, que es uno de los más populares, el otro desvío es las separaciones por cualquier causa. Eso no es nuevo. Por cualquier causa. Hoy en día, las parejas, lo más fácil que ven cuando tienen algún tipo de dificultad es separarse. Y a pesar de que estamos hablando entre nosotros los creyentes, a pesar de que las Escrituras dice que el matrimonio va acompañado por una cantidad de aflicciones de la carne. El que se casa sabe y se lo advierten, no solamente Dios, las otras personas a su alrededor se lo advierten, los papás le advierten, sí, estás preparado para esto, mira que te vas a enfrentar con esto y esto otro. De todas maneras, cuando uno está en eso y está enamorado, eso va porque va. Lo que uno no cuenta es que viene porque vienen los sufrimientos. Dice, y Pablo dice, yo se los quisiera evitar. ¿Y cómo dice Pablo que se puede evitar eso? No casándose. Pero por otro lado, el que no tiene el don de continencia es mejor casarse que estarse quemando. Es decir, que sí o sí tenemos que pasar por las aflicciones que acompañan el matrimonio. Eso no, nosotros decidimos con quién casarnos, pero no decidimos cuáles son los sufrimientos que vamos a tener con esa persona con quien nos casamos. Pero el lío no es que no sepamos que va a haber dificultades, que va a haber problemas. El lío es que no estamos dependiendo de Dios para enfrentar esas dificultades y esos problemas que se presentan. Sin embargo, otra vez, nosotros deberíamos remitirnos a lo que dicen las Escrituras. Eso no fue así al principio y deberíamos decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 8, así que a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso es lo que dice la Escritura, ese es el diseño. Usted puede presentar las razones que usted quiera presentar para separarse, que eso no va a anular lo que está diciendo las Escrituras. Pero
mientras más pasa el tiempo, oye, eso es más fácil. Antes, aún, me acuerdo en mi niñez, que cuando unas personas, aún sin ser creyentes, se separaban, eso era una vergüenza y hasta se iban del pueblo por esa. Ahorita no. Nadie aprobaba esas cosas, aún en personas que no tenían conocimiento de las Escrituras, que no se guiaban por la Biblia. Pero ahorita usted tiene cuidado, debe tener cuidado a quién le va a pedir un consejo, porque enseguida le van diciendo, no, te vas a someter a eso y vas a aguantar todo eso y te vas a... Pero los desvíos están porque uno se ha desviado de lo que Dios está diciendo. De ahí que nosotros debemos, los que estamos casados, tener eso firme y ayudar a los otros, porque nosotros tenemos experiencia de personas que con todo el conocimiento, sin embargo, no hay lo que se está diciendo en hebreo, honroso, no hay una valía, no hay un valor, no hay un interés, no se ve eso como algo fundamental, como algo bueno que Dios ha diseñado. El tercer aspecto que yo quiero que veamos en los desvíos es el maltrato conyugal. Y eso en las Escrituras habla directa o puede hablar indirectamente. Pero yo voy a resaltar los aspectos indirectos que hablan un poquito en las Escrituras con respecto al maltrato conyugal. Nosotros somos conscientes de esa realidad. Y el maltrato conyugal no es como se promociona hoy del feminicidio, que puede ser también, puede haber masculinicidio. Y no es que este maltrata y la otra no maltrata, no, eso es ahorita, eso es por igual. Ahorita muchos matrimonios, uno antes se pensaba del matrimonio, del hogar como un remanso de paz, como un refugio, pero ahorita se piensa del matrimonio más como un campo de guerra, que como un remanso de paz. Hay matrimonios que quisieran ocultar la cosa y no dan para ocultarlo, eso, el barrio y otro, eso la gente se entera y hasta se pierde la vergüenza que lo hacen en cualquier parte. Maltrato verbal, maltrato físico, maltrato en cualquier contexto. Pero ¿qué dice las Escrituras? Porque lo que estamos viendo, que todas esas cosas va contrario a lo que dice las Escrituras. En las Escrituras se habla en Efesios capítulo 5, versículo 25, que el hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, sacrificándose para santificarla, todos esos detalles que se presentan ahí. Y dice, no siendo áspero con ella, porque es la tendencia de nosotros los hombres es ser áspero. Y la idea de ese término áspero ahí es que nosotros puede que por cualquier cosa que está haciendo la mujer nos amargamos y la tratamos mal. Puede ser por rechazo, menosprecio, puede ser por mala cara, puede ser por gesto, puede ser por palabras hirientes, puede ser por abandono, por momentáneo, permanente, no importa cuál sea. Pero hay esa tendencia en el corazón. Es más, eso fue lo que Cristo dijo, mire, esas cosas están así por la dureza del corazón de nosotros los hombres. Y en el contexto de las mujeres no va a ser diferente. En el contexto de las mujeres se habla de que la mujer respete a su marido y que lo ame también. En otras partes dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y hacer lo que deberían hacer. Sin embargo, mire, hay otro texto que aparece en 1 de Pedro capítulo 7, donde dice que los maridos deben ser sabios en el trato con sus esposas y deben tener en su mente siempre que ella es un vaso más frágil, porque el texto lo que está hablando es que las parejas, la unión matrimonial es la unión de dos personas frágiles, pero el texto dice que hay una que es más frágil que la otra. La mujer es un vaso más frágil. Y de ahí que dice que los maridos que tendemos a ser brutos, dice, trátenla sabiamente. Y dice ahí que eso se debe hacer considerando cuáles son los límites que tiene. Y nosotros de pronto podemos pensar del maltrato como golpes, ¿sí?
Pero cualquier tipo de rechazo que usted hace con su pareja, que no muestra el amor que Dios tiene, y eso es un maltrato. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted debe tratarla con amor, y si no le está mostrando amor, entonces está haciendo un maltrato, porque el trato debe ser así. Si usted es áspero con su esposa, no importa las razones, porque a muchos piensan que en ciertas circunstancias se puede hacer, en otras no. No hay circunstancias, no hay lugares, no hay momentos. Dios lo tiene prohibido y tiene las cosas diseñadas. ¿Y eso por qué? Porque al principio no fue así. En cuarto lugar, otro de los desvíos que hay, muy popular, la inversión de los roles que lleva al matrimonio a una competencia. Es común en muchos contextos, en muchos ambientes matrimoniales, que la mujer quiere ser y hacer lo que hace el marido, y en algunos casos los maridos quieren ser y hacer lo que hace la mujer. Independientemente de quién tenga la tendencia de dejar su rol y hacer el del otro, eso no está diseñado así por el Señor. Por eso estamos leyendo, haciendo referencia al texto anterior, que somos vasos diferentes, vaso frágil y vaso más frágil. Y a cada uno, según la naturaleza del vaso, Dios le ha delegado funciones y actuaciones dentro del matrimonio. Hay cosas que por mucho que yo quisiera hacer, eso lo va a hacer solamente mi esposa. Y yo no debería estar pretendiendo hacer eso. Y ella tampoco debería estar pretendiendo hacer lo que Dios dice que es asunto de su esposo. Pero Dios ha organizado en el contexto quién es el que provee, quién es el que cuida, quién es el que enseña, quién es el que disciplina, quién es el que amonesta, quién es el que cría en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quién es el que eso lo tiene Dios diseñado en su palabra? Pero hay circunstancias, y no vamos a entrar aquí en detalles, que ha llevado a los hombres a ponerse la falda, y ha llegado a algunas mujeres a ponerse los pantalones. No sé cuál es el caso suyo, yo sé cuál es el caso mío. Pero al principio eso no fue así. Y lo que nos corresponde es ir, ¿cómo estuvo diseñado al principio? No, listo, entonces yo tengo que mirar en la casa cómo diseñó Dios aquí. ¿Quién es el que provee? ¿Cómo lo provee? ¿Quién es el que cuida? ¿Cómo debe cuidar? ¿Quién es el que disciplina? ¿Quién es el que cría? ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo lo va a hacer? Y eso es una tarea de nosotros dentro del contexto de la unión matrimonial. Otro desvío, el quinto. Hay la tendencia, y eso es lo que presenta las Escrituras, de negarse a cumplir el deber conyugal. Es decir, de negarse a tener relaciones sexuales con su pareja. Y eso nosotros podemos hablar, en la tendencia de eso, las razones, cada quien tiene sus razones. Sin embargo, las Escrituras prohíben eso. La Biblia dice con claridad que no os neguéis el uno al otro. Y da ahí, a no ser que ustedes se vayan a dedicar, se pongan de acuerdo, oye, vamos a estar en esta semana en oración. Y vamos a concentrarnos a orar. Pero dice otro texto ahí que dice, el varón cumpla su deber conyugal con su mujer, o la mujer cumpla su deber conyugal con su marido, y lo mismo la mujer, el hombre para con su esposa. Y ahí se habla, los dos textos, las dos palabras que se usan ahí, dice cumplir. Eso hace referencia como a una especie, como cuando usted tiene algo que no es suyo, pero usted está en su poder y usted de pronto lo tiene ahí, pero usted debe saber que eso no es suyo, y que cuando el dueño quiere venir por eso, usted debe, el término indica, devolver con facilidad aquello que no es mío, pero que está en mi poder, y yo lo devuelvo fácilmente a quien pertenece, cuando él requiere de eso. Eso es el término cumplir. El término deber está hablando de lo que es en sí una deuda, un compromiso ineludible.
Eso es una obligación mía. Eso no es cuestión si yo quiero o no quiero. Solamente tengo que mirar cuál es el límite que Dios pone, cuándo no. Bueno, esto es lo que pone. De ahí para allá son excusas mías. Nosotros podemos tener en nuestras excusas, por ejemplo, no, tengo falta de interés. Bueno, el texto no habla si te interesa o no te interesa el asunto. Es más, es tan claro el texto que dice que el cuerpo del hombre es de la mujer y el cuerpo de la mujer es del hombre. Así está diseñado por las Escrituras. Ahora, hay justificaciones y hay una cantidad de cosas, como estamos diciendo, de excusas para no hacerlo, tanto el uno como el otro. Pero las Escrituras habla claro acerca de eso. Y lo que se debe evitar en ese sentido es de pronto estarse entregando, porque existe esa orientación, que a veces por gratitud, y si hace esto o hace esto, entonces. Y eso es lo que se cree aquí, es un negocio. Ya yo me lo gané, a mí me corresponde. No, yo no tengo que comprar eso es mío. Ya eso el Señor me lo dio a mí. Y ahí por eso habla de la disponibilidad. Y cualquier tipo de excusa, es verdad que por la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, él debe ser comprensivo y se llegan a acuerdos. Eso es lógico. Lo que no debe haber en el fondo son razones que en realidad lo que está es desechando, menospreciando a la pareja, sino que se llegan a los acuerdos. En realidad es así. Y esos acuerdos así se dan en todas las áreas del matrimonio. Pero por razón del tiempo, pasamos al último. El último es, el desvío que hay es el de no independizarse de los padres. Y los padres tampoco quieren dejar a sus hijos. Pero, ¿qué dice el texto? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando se habla de eso, eso se extiende. El desvío se extiende en todos los contextos. Las personas, los papás, las mamás tienen razones y justifican todas las cosas, y a veces uno dice, oye, pero si el texto está diciendo esto, no importa cuál sea la justificación, si la justificación no hay un texto que avale eso, eso no está bien, es un desvío, y no importa quién lo haga. No importa quién lo haga. ¿Por qué? Porque nosotros nos guiamos por lo que dice las Escrituras, se supone. Pero hay la tendencia en ese contexto, y cuando la Biblia habla de dejar, eso implica un nuevo hogar en una nueva residencia. Eso implica que se deja la dependencia, tanto física, económica, como psicológica, de papá y de mamá. No indica que ellos no pueden ayudar y participar. Pueden ayudar y participar, pero ellos no son los que mandan ahí. Ellos son cuando ahí pueden ayudar. Pero hay la tendencia que, como en el contexto de este sistema, el que paga, manda. Entonces hay algunos padres que están pagando, entonces ellos son los que quieren dirigir. Y eso, en vez de ayudar, lo que hace es perjudicar, porque no se crea una confianza, un desarrollo en cuanto a lo que es el matrimonio, como Dios lo ha diseñado. De todas maneras, independientemente de las razones por las cuales algunos que se casan no quieren salir de la casa de los padres, independientemente de las razones, eso no está bien. No importa las razones. Independientemente de las razones por la cual algunos padres no quieren que eso se dé, eso no está bien, no importa las razones, porque Dios lo ha diseñado de esa manera. Y en el contexto de estas 6 cosas, todos nosotros los que estamos casados vamos a lidiar con una, con varias, o de pronto con todas esas cosas. De pronto usted que está casado puede tener la tendencia, de pronto, no, cualquier cosa yo quiero separarme. No, yo no quiero estar disponible para este hombre que no me dice no me dice nada, que es la tendencia de nosotros, no decir nada. O en cualquiera de los aspectos que estamos viendo,
nosotros estamos llamados como iglesia a resaltar lo que dicen las Escrituras en cuanto al fundamento del diseño divino del matrimonio y promocionarlo. De ahí que cuando hacemos esto es una fiesta. Después de ahí vienen guerras entre los que se casan, pero aquí cuando lo hacemos, esto es una fiesta y qué bueno que lo hacemos. Qué bueno que estamos diciendo, esto tiene valor delante del Señor y debemos acompañar. Hombre, a mí me fue mal en esto, pero yo te felicito que tú vas a emprender esto. Ten cuidado con esto porque yo cometí este error, hice esto que no debía haberlo hecho, ahorita me arrepiento de haberlo hecho. O sea, resaltar el valor del matrimonio, así yo haya tenido una mala experiencia, porque eso es lo que dice, honroso sea. Tuve una mala experiencia con el matrimonio, pero si Dios dice que eso debe ser honroso, sigue teniendo valor a pesar de que yo fracasé en él. Sigue teniendo valor. Y debemos promocionarlo de esa manera. Entonces, en estos momentos, nosotros vamos a tener el privilegio de participar, de ser testigos y aún de dirigir nuestros pensamientos a Dios para que la unión matrimonial que vamos a realizar aquí, Dios la conduzca. Y tenemos compromiso de orar, que ninguno de estos desvíos que hemos mencionado aquí hagan parte de esa pareja, sino que ellos puedan tener conciencia de qué está diciendo el Señor y sean aspectos, esos desvíos sean aspectos en la vida de ellos que están lejos, independientemente de cada una de las dificultades que puedan estar enfrentando en cada una de esas áreas que hemos mencionado. Entonces, yo voy a orar y voy a pedirle al Señor que Él nos dirija en estos momentos. Voy a pedir al Señor que Él haga de cada uno de los que estamos aquí personas que valoramos el matrimonio y que haga de esa pareja que se va a unir aquí en esta ceremonia religiosa, que ellos puedan tener claridad y asumir un compromiso firme, como dice las Escrituras, en cuanto a esto que estamos mencionando del matrimonio, y que ellos tengan una orientación firme y fija de eso que dice las Escrituras. Amado Dios, te damos gracias. Reconocemos, Señor, que cada una de las cosas que se llevan a cabo y que llevamos a cabo obedece a un plan soberano que tú tienes, obedece a un decreto. En esta mañana estamos aquí porque planeamos esto, pero estamos aquí no por nuestro plan, sino porque tú lo tenías decretado que así fuera. Y rogamos en el nombre de Jesucristo que el acto que vamos a hacer ahorita y que estamos resaltando como algo valioso, porque tú lo dices así en tu palabra, podamos, Señor, afianzarlo en nuestro corazón y que podamos también, Señor, estar orando los unos por los otros para permanecer firme en esa convicción de lo que es el matrimonio. Y que esta pareja, que en esta mañana, Señor, declaran delante de estos testigos su compromiso de unirse en matrimonio hasta que la muerte los separe, tú les des la fuerza para mantenerse en esa decisión y en ese compromiso. Que sea tu nombre glorificado en este diseño tuyo del matrimonio, una unión que tú creaste y como tal nosotros debemos valorar. Ayúdanos, Señor, a valorarlo y que cada uno de los que estamos casados podamos, Señor, mantener firmeza en esos compromisos que tenemos, no ante la gente aquí, sino ante ti, porque ese es un compromiso ante ti. En el nombre de Jesucristo te pido esto y en Él te doy gracias.